Ya tenemos con nosotros a José Vallejo. Él es coordinador regional de Unite the Union. Es un sindicato que se encarga pues de la asesoría de los trabajadores y por supuesto un enfoque particular en los trabajadores de habla hispana. Muy buenas tardes, José. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Arelis. Gracias a Express News por darme la oportunidad de estar con ustedes. Me imagino que el trabajo para los sindicatos ha sido bastante fuerte en las últimas semanas, aun cuando se ha establecido este esquema de retención de empleos que por meses ha tratado de proteger, digamos así, los salarios de los trabajadores con esta inyección de capital para las empresas. Cuéntenos desde su perspectiva hasta qué punto este esquema de retención de empleos ha sido realmente una salvación para los trabajadores. A ver, primero tendríamos que mirar es el origen de este Job Retention Scheme que fue adoptado después del 23 de marzo, cuando el gobierno supo que el país se iba a paralizar, que los trabajadores no podían asistir a los lugares de trabajo y la responsabilidad económica era muy grande, no con los trabajadores, infortunadamente, sino con la economía del país. Por tanto, y a través del sindicato, especialmente de Unite, tuvimos unas discusiones serias con el gobierno para evitar que cuando los trabajadores se fueran a su casa, fueran sin nada, porque en la ley actual, no existía nada que protegiera a los trabajadores de una pandemia como esta. Entonces, si los trabajadores se van a sus casas y no tienen ningún ingreso para comprar, la economía del país colapsa en 4 semanas. Por tanto, las discusiones entre el gobierno y el sindicato fueron muy fuertes, especialmente la intervención de nuestro sindicato Unite the Union para implementar este furlough que no existía y que permitió entonces no solo que los trabajadores, que algunos trabajadores pudieran sobrevivir, sino además que la economía no colapsara de la manera que podría haber sucedido. Así que una medida que fue presionada sumamente por los trabajadores, nos permitió entonces sobrevivir a muchos trabajadores en esta situación de la pandemia. Ahora vienen Claro. cambios. Esos cambios se han notificado a las compañías a partir del 1 de septiembre. Entonces, a partir del 1 de agosto se reduce el furlough del 80% y se le notifica a las compañías que a partir del 1 de septiembre las compañías tendrían que asumir algunos costos de lo que se llamaba furlough, del porcentaje de salario que se le estaba brindando a los trabajadores para evitar este colapso. Y he visto también a través de Express News que Orlando hizo un recorderis de cómo va a hacer esto a algunos minutos hace, muy juicioso. Estoy muy contento de haberlo visto también, la forma en que se entiende y la forma en que la información llega a nuestras comunidades. Sí, a partir del 1 de septiembre, entonces, el gobierno le pide a las compañías que asuman un 10% del salario de los trabajadores, el furlough se reduce al 70% y entonces viene la situación adicional que se nos está dando, Claro. es que las compañías podían pagar el 80% del salario de los trabajadores hasta un máximo de 2.500. Eso no significa nada porque muy pocas personas ganan 2.500 libras mensuales. Entonces, con el 80% las compañías tenían la libertad o de asumir el 20% para pagar el 100% a los trabajadores o simplemente de asumir el 80%, que era lo que el gobierno le estaba dando a las compañías para entregarle a los trabajadores. Hasta ahí, Claro. bien. Sí, Cuando nos gustaría se le saber, José, nos gustaría saber en todo este trayecto, en todos estos meses donde pues el Estado, el gobierno ha estado financiando este porcentaje del sueldo, pues seguramente muchos trabajadores no se enteraron de cómo funcionaba por las limitaciones del idioma, quizás hasta algunos trabajaron
pese a que estaban en esta condición digamos, de permiso, de este permiso solicitado o permitido por el gobierno. ¿Qué situaciones conocieron ustedes dentro de este proceso que se vivió hasta este 1 de septiembre, que ya comienza una nueva etapa en este esquema? A ver, Arelis, en los sitios donde yo tengo influencia, en los lugares de trabajo con nuestra gente, lo que hicimos fue reducir al mínimo las personas que podían atender los lugares de trabajo siempre que la compañía siguiera un risk assessment, o sea, hicieran una evaluación del riesgo de las personas que tenían que asistir. Y lo otro que logramos a través de las negociaciones fue que en la mayoría de los lugares de trabajo le pagaran a los trabajadores el 100%. ¿Hubo personas que no se enteraron? Yo creo que no. Afortunadamente hubo Mm, muchísima comunicación. Todos los días estábamos produciendo información para la gente y de pronto lo que algunas personas ignoraron era el mecanismo por medio del cual se podía cobrar ese dinero. La compañía tenía que pedirle permiso al trabajador, un permiso que tenía que ser por escrito y firmado para él, la compañía, requerir este dinero del gobierno y que el dinero pasara el gobierno pasara el dinero a la compañía y la compañía al trabajador. Entonces, ujú, sí nos sucedió fue que hubo personas que no entendieron que estar en furlough, que estar en permiso, um, entre comillas, para no ir al lugar de trabajo y reclamar el 80% del sueldo, no eran vacaciones y algunas personas se fueron al país de donde venían o algo así pensando ujú, que el salario estaba garantizado y por tanto no firmaron los documentos y además, si usted no estaba en el país, no podía reclamar el ujú, 80% de su salario. Entonces, nos sucedió con algunos trabajadores que olímpicamente se fueron de vacaciones, entonces se quedaron en los países porque no podían regresar por las restricciones y luego cuando fueron a reclamar ujú. se enteraron de que no podíamos abandonar el país, no podíamos Claro, abandonar la casa. Teníamos que estar exacto. incluso Ujú. en nuestras casas contando solo con un par de horas para hacer o compras o ejercicio. Claro, cumpliendo con el confinamiento general que se había establecido. Ahora, a partir de este 1 de septiembre, vienen estos cambios que usted mencionaba. ¿Cuáles son, digamos, las dificultades que pueden enfrentar los trabajadores con estos cambios, con esta reducción de la ayuda que estaría incluso avanzándose ya en octubre, pues se estaría finalizando con este esquema? La situación ahora cambia muchísimo, por un lado, porque las compañías tienen que asumir parte del pago de los trabajadores y además todavía las grandes compañías tienen a la gente trabajando desde la casa. Entonces, especialmente en el sector servicios que me compete, tenemos la situación de que en grandes edificios donde teníamos a través de servicios cantidades de trabajadores, por decir algo, en un edificio en Canary Wharf trabajaban 300 personas, pero ellos prestaban servicios a 10.000 empleados que utilizaban el edificio todo el día, pues la compañía financiera del edificio redujo su personal a 500 personas de 10.000. Entonces el servicio se reduce y ya no se necesitan 300 personas, sino que se necesitan 50. La compañía obviamente dice que ellos no pueden asumir el pagar el 10% de los salarios de Ujú, esos 250 trabajadores. No existe un trabajo para ellos y tienen que hacer redundancy, tienen que despedir ujú, a la gente y pagarle una compensación. Y ahí fue donde nació el verdadero problema, porque ujú, algunas compañías no entienden todavía que esa despedir a los trabajadores porque desaparece su trabajo requiere el ujú, pago de una compensación y eso es inapelable. Y otro, los ujú, trabajadores llegaron algunas veces a acuerdos con las compañías para que les hicieran un nuevo contrato sin haber ujú, negociado el redundancy y ahora nos contactan para decirnos, mira, fue que yo trabajé 6 años con la compañía, ahora firmo un nuevo contrato y qué pasó con los 6 años. Cuando les explicamos el ujú, proceso y especialmente yo quería
tener la oportunidad de hablar con usted, Arelis, cuando me invitó para que le pasara este mensaje a la comunidad es que por favor la gente no firme un nuevo contrato hasta que la compañía no haya completado el proceso de redundancy, porque eso es un proceso, no es que simplemente le entrego una carta al trabajador, se acabó su trabajo, si quiere seguir trabajando con nosotros, firme un nuevo trabajo, eso es absolutamente ilegal. Pero si usted firma un nuevo contrato, usted se está poniendo en alto riesgo, porque si usted eh, inicia un proceso legal contra su compañía le va a terminar el contrato de ahora. Usted está comenzando su periodo de prueba y en el periodo de prueba la ley en el Reino Unido otorga la facultad al patrón de terminar el contrato en cualquier momento del periodo de prueba sin tener que darle ninguna explicación. Entonces, le pedimos a la gente es que por favor primero se asesoren si la compañía ha seguido el conducto regular en la cuestión del redundancy. Y segundo, que hasta que ellos no estén seguros que esa compensación les va a ser otorgada, no vayan a firmar un nuevo contrato con las compañías. Entonces, las irregularidades que usted me preguntaba que se presentan son esas, a veces nuestros trabajadores no tienen suficiente conocimiento acerca de la ley, acerca de cómo funciona esto, y algunos empleadores pecan de falta de ignorancia o pecan de malicia cuando hacen este tipo de jugadas con la gente, y eso es aberrante. Eso es algo que nuestra comunidad debe saber, que gracias a Express News por darnos la oportunidad de contárselo, y por favor que se comuniquen con su sindicato o que busquen la forma de asesorarse antes de llegar a cualquier acuerdo con la compañía. Sí, justamente, pues esa era la conclusión de qué manera las personas se pueden asesorar. Pues la salida sería esa, buscar una asesoría laboral, especialmente en los sindicatos. También vamos a estar compartiendo pues la página de ustedes, de Unite the Union, en nuestro chat para que las personas que quieran hacer consultas puedan pues tener la información necesaria. Agradecemos profundamente pues que haya aceptado la invitación a nuestro programa, información valiosa para toda la comunidad, especialmente cuando este esquema forma una nueva etapa, comienza un nuevo ciclo con esta reducción que se está realizando con miras a la ya culminación del esquema el 31 de octubre. Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros. Gracias a usted, Arelis. Permítame decirle antes de irme que en nuestro sindicato United Union hemos creado una unidad de redundancy. Es un grupo de personas que han sido especialmente entrenadas para dar orientación a los trabajadores en caso de que ellos requieran alguna información, y estaremos más que felices de prestar cualquier ayuda en nuestra comunidad, y gracias a ustedes. Muchísimas gracias, José. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa y ya regresamos con más información aquí en Express News.